A la hora que guste, hermano Moy. Muy bien, hermanos. Bueno, pues empezamos esta transmisión. Dios nos bendiga a todos mis hermanos, hermanos de la plataforma, personas que están conectadas en la misma. Bienvenidos todos, bienvenidos a aquellos que a través del Facebook están escuchando en este momento y aquellos que posiblemente lo harán, también sean bienvenidos. En esta tarde estamos contentos porque nuestro Dios nos ha dado el gran privilegio de poder estar una vez más a través de estas transmisiones que se hacen con el único fin de predicar la palabra, de transmitir el evangelio a aquellos que quieren escuchar las buenas nuevas, aquellos que también para aquellos que ya somos parte de la iglesia, pero que estamos interesados no solamente en transmitirla, sino también en aprenderla. Así es que todos bienvenidos, mis hermanos, amigos, sean bienvenidos a la transmisión y al mensaje que en esta ocasión nuestro hermano Andrés Pon transmitirá o usará a nuestro Dios para transmitir el mensaje para todas aquellas personas que lo deseen escuchar. Bien, vamos a dar el orden, mis hermanos, que nos va a regir en estos minutos. Va a haber una primera oración. Le voy a pedir a mi hermano Jorge González que él dirija esta oración. Después de la oración, nuestro hermano Andrés Pon tendrá el tiempo para la predicación de la palabra. Estaremos atentos, prestaremos oído a lo que el mensaje que nuestro hermano traiga, para así tener después, si queremos aportar algo, podemos hacerlo después de que terminemos. Después de que nuestro hermano Andrés termine de predicar la segunda oración, le voy a pedir a nuestro hermano Javier Serrano que él nos la dirija. Y entonces ya después daremos paso a los comentarios, a las aportaciones. Si alguno de nosotros queremos aportar un poco más, será bienvenido todo para enriquecer lo que nuestro hermano, el mensaje que nuestro hermano nos traiga. Así es que, hermanos, apaguemos micrófonos, todos, excepto el hermano que estará haciendo uso de la palabra, y así todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Le cedo el micrófono para mi hermano Jorge González. Gracias, hermano Moisés, y gracias a todos que están conectados. Vamos a ofrecer una oración antes de iniciar, hermanos, a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por todo lo que usted nos ha dado, Padre, por todo lo que usted provee para nosotros, que siempre, Padre, sabemos que usted tiene en mente todas nuestras necesidades. A estos momentos, Padre, pedimos que esté con el hermano que va a traer la prédica, el mensaje de esta tarde, de esta noche, y pedimos que todos, Padre, los que están escuchando, que la palabra de Dios sea de ánimo, nos anime, Padre, aún más, que crezcamos más en usted, para que así podamos ser mejores cristianos, Padre, y poner estas palabras en acción en cada segundo de nuestras vidas. Le damos gracias por nuestras familias también, Padre, que esté con ellos, que los bendiga, y si alguien, Padre, que todavía no ha obedecido el evangelio, tiene el privilegio para escuchar estas palabras, Padre, pedimos de parte de ellos, Padre, oramos por ellos que la palabra los pueda convertir. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted hace por nosotros, por este privilegio de escuchar su palabra a través de esta plataforma. Le damos gracias a través de nuestro amado, su Señor, Jesucristo. Amén. Adelante, mi hermano Andrés, con la prédica. Sí, muchas gracias, amados hermanos de la plataforma y también a los invitados de la plataforma. Pero este mensaje lleva una connotación completamente para nuestros amigos que hacen un tiempo para escucharnos en este día, en esta ocasión. Y yo les quiero hablar acerca de la Iglesia de Cristo. Y hay una pregunta que quiero contestar en esta ocasión. La pregunta ¿es la Iglesia de Cristo una sociedad de congregaciones locales con una matriz? En otras palabras, ¿es la Iglesia de Cristo un cúmulo de congregaciones que tienen una iglesia que funge como la central o la matriz o la cabeza de la organización? Esa es la pregunta.
Hay muchos errores, amados hermanos y amigos, que se manejan en cuanto a la iglesia, que nosotros constantemente escuchamos y tenemos la oportunidad de ayudar a aclarar. Por ejemplo, es un error decir y creer que las congregaciones de la Iglesia de Cristo están contentas o están recibiendo personas, porque no hay tal cosa en las Sagradas Escrituras. Este es un pensamiento meramente humano. Decir que las congregaciones pertenecen a la Iglesia de Cristo es una cosa que no es bíblica, es sumamente sectaria. Decir que la iglesia salva, hermanos, la iglesia no salva, la iglesia, en la iglesia están los salvos, pero el que salva es el Señor Jesucristo. La iglesia es un medio, ¿verdad?, para la salvación, y cada cristiano también es un medio para la salvación. También la iglesia de Cristo se usa muchas veces para decir que se llama iglesia de Cristo. Hay muchos hermanos, aún hermanos en Cristo, que creen que la iglesia se llama iglesia de Cristo y escriben, siempre que escriben la palabra iglesia, aunque no sea al principio de una frase, la escriben con mayúscula porque tienen esa idea, tienen esa información en su mente de que la iglesia de Cristo es el nombre de la iglesia. También otro error que es muy común es que por ejemplo, cuando hablamos de la fe, ¿verdad? Hablar de la fe en un sentido común o general, pues es hablar de la fe que tenemos nosotros por la palabra de Dios. Pero cuando se habla de la fe de Dios, es diferente. La fe de Dios es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo. Es como lo que dice Judas, versículo 3, ¿verdad? La común fe que una vez nos fue dada, esa es la enseñanza, es la palabra de Dios. Así hay también errores cuando se usa la palabra mundo, ¿verdad? Que no sea clara si nos estamos refiriendo al mundo mundano o nos estamos refiriendo simple y sencillamente a la gente que está en el mundo, cosa que la palabra de Dios, pues, de acuerdo al contexto, aclara cuando se está refiriendo a la gente o cuando se está refiriendo a lo mundano. Pero bien, poniendo estas ilustraciones, entramos en materia y empiezo diciendo, amados hermanos, que la iglesia pertenece a Cristo. Jesús es reconocido como Cristo, el Hijo de Dios, en un lugar de Cesarea de Filipo por los apóstoles, cuando él les preguntó qué decían la gente que era él, y luego les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Dice ahí en Mateo capítulo 16, del 13 al 19, por favor. Mateo 16, del 13 al 19, amado amigo, mire lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Después del reconocimiento de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, bueno, sobre esa base, el Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Y luego agrega que no habrá autoridad o poder que pueda moverla. Entonces lo que queremos aquí dejar establecido, amado oyente, es que cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia y la edificó, fue establecida para no ser movida hasta que Él venga por segunda vez. Ningún poder, ninguna autoridad podría contra ella. Esa es a lo que se refiere la frase cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, se refiere al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como apóstol, ¿verdad?, y como persona privilegiada, tuvo la dicha de abrir el reino de Dios con el evangelio. Luego que él lo hace, los demás apóstoles también lo hacen. Y entonces el reino de los cielos es abierto cuando el apóstol Pedro y los apóstoles predican el evangelio de Cristo, pero especialmente Pedro, que es el que empieza allí en el día de Pentecostés, cuando la gente decía que estaban llenos de mosto porque andaban haciendo cosas medio curiosas, y era por el simple hecho de que el Espíritu Santo había caído sobre los apóstoles. Y entonces el apóstol Pedro, iniciando el sermón, dice, estos no están llenos de mosto como ustedes dicen. Esto lo encontramos registrado en Hechos capítulo 2. Entonces, de esa manera, lo que queremos establecer es que las palabras de Cristo es mi iglesia, mi iglesia. Y esa iglesia iba a perdurar hasta que Él venga por segunda vez. Ahora, Jesucristo nuestro Señor envió a predicar a sus discípulos de una manera universal, ¿verdad? Porque les dijo allí en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el mandamiento es para los apóstoles por parte del Señor Jesucristo, y el mandamiento es que vayan por todo el mundo. O sea, esta predicación es para todo el mundo, y la predicación es el evangelio de Cristo, y ese evangelio, aquel que lo oyere y lo creyere y fuere bautizado, será salvo. Claro que aquí se usan solamente dos palabras. El Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero lógicamente que para creer se tiene que oír el evangelio. Y también en la última parte dice, mas el que no creyere será condenado. Hay personas, amado oyente, que averiguan, discuten, que por qué el Señor Jesucristo ahí no repitió, y el que no creyere y no sea bautizado será condenado. Y ellos entonces atribuyen que porque no repitió el que no fuere bautizado, ellos atribuyen que esto significa que el bautismo no es importante. Pero es que si leemos todo el versículo, el mandamiento es el que creyere y fuere bautizado. Al final del versículo, cuando dice, y el que no creyere será condenado, no tiene que repetir, y el que no creyere, y el que no oiga, y el que no se bautice, y el que no se arrepiente. No tiene que, simplemente el que no cree no se va a bautizar. El que no cree no se va a bautizar, entonces no es salvo. Pero aquí no nos interesa lo que no se hace, sino lo que se debe de hacer. En este versículo lo que se debe de hacer es creer y ser bautizado para ser salvo. Y ese es el mandamiento de Cristo. No podemos echar a andar un tren sin máquina, y la máquina de nada sirve si no tiene carros. Entonces, el creer en el evangelio conlleva el hecho de ser bautizados. Cuando uno no cree en el evangelio, pues uno no pide el bautismo. Y pues, ¿cómo va a bautizar si no creo en eso? Ahora, la Biblia, hermanos, habla lo suficiente de la iglesia en un sentido universal, refiriéndose a todos los salvos, o sea, la familia de Dios en todo el mundo. Ese es el uso que Dios da a la palabra iglesia en algunas partes, amado amigo. La Biblia habla lo suficiente de ello. Dice en Mateo 16:18, otra vez, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿cuál iglesia edificó Jesucristo? ¿Verdad? Entonces aquí la respuesta es, Jesucristo edificó su iglesia en el sentido universal.
En el sentido universal, la iglesia de Cristo es los salvos de todo el mundo, la familia de Dios. En Hechos 2:47 también leemos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a cuál iglesia añade Jesús? Cuando una persona se bautiza, ¿a cuál iglesia es añadida por Jesús? A la iglesia universal. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese, este versículo, amado amigo, tiene una connotación muy interesante porque habla de la iglesia local y habla de la iglesia universal. La iglesia local es en cuanto a los obispos que son puestos como obispos en una iglesia local. En este caso eran los obispos de Éfeso, quienes habían sido llamados por Pablo a Mileto, pero eran los ancianos, los obispos de Éfeso. Pero cuando Pablo dice, la cual él ganó por su propia sangre, hablando de la iglesia, la pregunta es, ¿cuál iglesia ganó Jesucristo con su propia sangre? Está hablando en el sentido universal, hermanos, en el sentido total. La iglesia fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo. Así de que en la misma Biblia, hermanos, se habla mucho de la iglesia como siendo una localidad, pero también se habla mucho como localidades. Mientras que los versículos que leímos ahorita hacían énfasis en cuanto a la iglesia en el sentido universal, no encontramos en la Biblia el sentido universal o el sentido local. Eso lo entendemos nosotros por inferencia, porque Jesucristo, amados hermanos, no murió por una sola iglesia de una localidad, sino que murió por la iglesia de todo el mundo. No derramó su sangre preciosa por la iglesia de una localidad, sino por la iglesia de todo el mundo. Ahora, es interesante esto. En la misma Biblia se habla en el aspecto local y se habla de localidades, y esto vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto al sentido universal con el sentido local. Filipenses 1:1 dice la palabra de Dios, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en particular. Esta iglesia es la iglesia de Filipos. Es una localidad, es una iglesia. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así de que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia universal o la iglesia de Jerusalén? ¿Cuál iglesia estaba haciendo oración por el apóstol Pedro? ¿Sí? Entonces, recordemos que en Hechos capítulo 12 empieza hablando de cómo Herodes echó mano de algunos, y entre ellos iba Jacobo, al cual mató a espada, y viendo que esto había agradado a los judíos, echó mano también de Pedro, y lo mandó a custodiar por 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo, y al menos 2 estaban casi en la cabecera de la cama de Pedro. Pedro estaba ahí porque la intención de Herodes era matarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está una localidad. Pero cuando leemos ahí en Apocalipsis 1:11, por favor. Apocalipsis 1:11, dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia.
Y el Señor Jesucristo da el nombre de esas iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciéndole a Juan que escriba a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Pérgamo, a la iglesia que está en Tiatira, a la iglesia que está en Sardis, en Filadelfia y a la iglesia que está en Laodicea. Así de que ahí habla de localidades. Aunque estaban en una misma región, eran iglesias de diferente dirección, diferente ubicación. Aunque las 7 eran del Asia Menor, tenían diferente domicilio, cada una de ellas estaban en diferentes ciudades. En Primera de Pedro 1, del 1 al 2, también el apóstol Pedro dice: apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Note, por favor, estimado oyente, el Señor, inspirando a Pedro, está el apóstol Pedro escribiendo y está dirigiéndose a diferentes iglesias, a las iglesias que estaban distribuidas en Asia. Alguna estaba en Galacia, en otra en Capadocia, en otra en Asia, otra en Bitinia, y eran iglesias que se identificaban por el lugar donde se encontraban, pero son localidades, no es la iglesia universal, son iglesias locales en donde están ellas. Así de que cuando vemos aquí, amados hermanos, en Hechos capítulo 15, versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Aquí el apóstol Pablo, en el inicio de su segundo viaje misionero, después de separarse de Bernabé, pues pasa por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias que ellos habían establecido en el primer viaje, o iglesias que se habían generado gracias al primer viaje. En Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Note pues, amado amigo, que la iglesia del Señor, establecida por Cristo, la vemos ahora personalizada en localidades. En cada localidad puede haber una réplica de la iglesia del Señor, pero cuando hablamos de localidad, pues sabemos que nos estamos refiriendo a la iglesia que está establecida en tal parte. Mientras que cuando hablamos de la iglesia de Cristo en el sentido general, pues es la iglesia de Cristo que solamente el Señor conoce. En Romanos 16:16, ya para concluir con este punto, saludaos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo, ¿verdad?, a sus hermanos, había recibido algunos saludos de las iglesias que estaban ahí en Roma o cerca de Roma. Lo habían ido a visitar a la cárcel y él estaba enviando saludos de estas iglesias que se habían comunicado con él. Eran iglesias locales que habían tenido comunicación con Pablo para que enviara saludos a los hermanos de Roma. Así de que, amados hermanos, podemos encontrar muchos pasajes en las Sagradas Escrituras hablando de la iglesia local, hablando de las localidades en las diferentes partes, pero no, eso no quita en ninguna manera que hay una iglesia que solamente Cristo conoce. Es la iglesia invisible, es la iglesia que es compuesta por todos los santos. Es una iglesia que nosotros no vemos, sabemos por fe y tenemos fe que tenemos comunión con todos los santos en el vasto mundo. Los que hemos sido convertidos creemos en ello, pero no vemos a todos los hermanos. El único que los ve, el único que conoce a todos los salvos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos dos puntos que he hecho, hermanos, en cuanto a la iglesia universal y la iglesia local y localidades, me sirven para entrar al punto más importante para lo cual es el título o por lo cual se hizo este estudio. Cada iglesia local, amado oyente, es autónoma bajo Cristo. Cada iglesia local
es autónoma bajo la supervisión de Cristo. Es la voluntad del Señor que cada iglesia esté organizada. La iglesia de Filipos, leímos en Filipenses 1:1, tenía obispos y tenía diáconos. ¿Se acuerda lo que leímos en Filipenses 1:1? Mire, vamos a Filipenses 1:1 otra vez, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿en dónde? En Filipos. Entonces, en esa iglesia de Filipos había obispos y había diáconos y estaban los santos, o sea, estaba la iglesia completa y esa iglesia tenía obispos y tenía diáconos. Esto es parte de la organización. Los obispos son aquellos que miran por la iglesia, son aquellos a los cuales el apóstol Pablo les habló a Mileto, o los obispos que eran de Éfeso fueron citados por Pablo para estar en Mileto y escuchar un mensaje por parte del apóstol Pablo. Es interesante que aclaremos aquí, aunque no lo vamos a explicar todavía, pero que en la palabra de Dios, tanto anciano como oficio, obispo y pastor, es el mismo oficio. O sea que se usa ancianos, se usa obispos y se usan pastores como un solo oficio, amados oyentes, como un solo oficio. Entonces la iglesia local, siendo autónoma, estando solamente bajo la autoridad de Cristo, el Señor permite una organización dentro de la iglesia local. Esta organización es muy interesante, nada más es en la iglesia local. Es más, ni siquiera es intercongregacional. No puede una organización de una iglesia local intervenir en otra iglesia local. Mucho menos, amados hermanos, pensar que puede intervenir en la iglesia universal. La iglesia de Filipos tenía obispos y tenía diáconos, y a Tito, si usted recuerda, si usted ha leído las veces que nos ha visitado, en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a Tito, le está diciendo que hay un motivo por el cual él fue dejado en Creta. Creta era una isla muy interesante donde había habitantes y había iglesia de Cristo. Y había iglesias de Cristo que tenían una deficiencia, y la deficiencia es que no tenían ancianos. Note aquí, por favor, la palabra anciano, es muy interesante. Entonces, el motivo de que Tito estuviera en Creta era para que estableciese ancianos en cada ciudad. En Creta había varias ciudades, así como yo te mandé. Y luego empieza a decir lo que los ancianos deben de reunir para tener ese nombramiento. El que fuera irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución y rebeldía, etcétera, etcétera, hablando de los requisitos para los ancianos. Pero note, por favor, cómo intercambia el término anciano, y así está en el original, hermanos. En el original aparece el término presbúteros y aparece el término episcopos. Aquí en el versículo, déjame ver, el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo, está hablando del anciano, y luego el anciano ahora es mencionado como obispo.
Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, dice, amable, etcétera, etcétera. Entonces, en este versículo, en esta serie de versículos de Tito, capítulo 1, del 5 al 9, encontramos pues una aclaración muy interesante. De una manera indirecta se nos está diciendo que anciano en el sentido de oficio es lo mismo que obispo en el oficio de obispo. La palabra anciano viene del original presbúteros, mientras que la palabra obispo viene del original episcopos, pero estos dos términos se usan alternativamente para un mismo trabajo, para un mismo oficio. La palabra episcopos o obispo quiere decir una persona que sobrevé, una persona que supervisa, y la palabra anciano pues tiene que ver también con una persona que cuida, que está al pendiente, que tiene la suficiente madurez y la suficiente experiencia como para poder tener bajo su cuidado a la grey, al grupo. También el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, amado amigo, es Primera de Timoteo 3, del 3 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, note ahí la palabra obispado. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador para enseñar, apto, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Entonces, si usted compara las palabras que le fueron dadas a Tito y las compara con Timoteo, encuentra esta serie de requisitos que son dadas para que una persona pueda ser nombrada como anciano o obispo de la iglesia de Cristo. Si usted analiza el texto de Hechos 20:28, usted va a encontrar ahí que también se involucra la palabra apacentar. ¿Y quién es el que apacienta? ¿Quién es el que tiene ese trabajo? El pastor. Así de que los pastores, ancianos y obispos son usados en la palabra de Dios para el mismo oficio, el oficio que está como el más grande de los servicios en la iglesia, hermanos. Creo que una vez me dijo una persona, oye, hermano, entonces los ancianos son los meros jefes de la iglesia, o los pastores, o los obispos, como ustedes dicen. No, pues no es como decimos nosotros, ¿verdad? Es como dice la Biblia. Entonces le contesté yo, no son los jefes de jefes, son los siervos, son los mejores servidores de la iglesia. Y si no es así, pues entonces no llenan los requisitos. Y por eso ellos pueden y tienen autoridad por Cristo. Mientras que estén apegados a Cristo, tienen autoridad por parte de Cristo. Pero porque son los mejores siervos que tiene la iglesia. Aptos para enseñar, no pendencieros, cuidadores, honestos, amables. Imagínense. Así de que, amado oyente, el Señor estableció oficios para que cada congregación se pudiera organizar y no estuviera dependiendo una congregación de otra o tener que reportarse a una matriz. En el catolicismo se estila de que usted está en una ciudad grande y en las colonias hay capillas católicas y las capillas católicas se tienen que reportar con la catedral de la ciudad y la catedral de la ciudad se tiene que reportar pues al final terminan reportándose con el Vaticano, todas. Entonces es una organización donde tienen una matriz, una central, donde tienen que estarse reportando y tienen que estar recibiendo autoridad de allá, de tal manera que llegan ellos a decir que si no lo autoriza el clero, pues ellos no lo hacen. Si no lo autoriza el Vaticano, no lo hacen. Si no lo autoriza el Papa, ellos no lo hacen.
Mientras que aquí en la palabra de Dios, conforme a lo que hemos venido desarrollando, vemos que las iglesias, ¿verdad?, locales son independientes, tienen su propia organización. Dice en Efesios 4, versículos del 8 al 13, por favor. Efesios 4, del 8 al 13, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos aquí, amados oyentes, de que por una profecía en los Salmos, acerca de que él mismo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pues era una profecía acerca del Señor Jesucristo, y dice del Señor Jesucristo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Así que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Descendió hasta donde estaba la humanidad, vino a ser engendrado en el vientre de una mujer, nació como hombre, y ese mismo que descendió del cielo, pues él mismo subió encima, dice, de todos los cielos para llenarlo todo. Y hablando de él mismo, se está refiriendo sin duda al Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, aquí podemos ver algunos oficios muy interesantes. Tenemos el oficio de apóstoles, tenemos el oficio de profetas, el oficio de evangelistas, y tenemos el oficio de pastores y maestros. La pregunta es, bueno, y entonces, ¿dónde tenemos nosotros a los apóstoles y a los profetas? Porque yo he oído, hermano, que la Iglesia de Cristo solamente cree que debe tener ancianos y diáconos y evangelistas, pero yo no he oído que la Iglesia de Cristo acepte apóstoles modernos o profetas modernos, ¿no? Es cierto, nosotros no aceptamos apóstoles modernos ni profetas modernos porque no tenemos necesidad de ellos. Todo lo que Dios nos quiso decir a través de los apóstoles y a través de los profetas registrados en las Sagradas Escrituras es suficiente. Es más, ellos mismos declaran, y esto que se ha escrito es para que creas y para que creyendo tengas vida. Entonces, si lo que escribieron los apóstoles y lo que profetizaron los profetas, al quedar registrado en las Sagradas Escrituras, es suficiente para nuestra enseñanza, pues ¿para qué queremos apóstoles modernos o profetas modernos? Además, Dios dijo que no, que la profecía terminaría. Y el apostolado fue nombrado solamente por Cristo. Y cuando murió el último de los apóstoles que nombró Cristo, ya no hubo una sucesión de apostolado. Y cuando habla de los profetas, pues dice que terminaron cuando vino lo completo, igual que los milagros, igual que la ciencia, las lenguas. Y estudiando la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 12 más o menos, nos damos cuenta de que ahí se refiere a que lo completo es la escritura. Al acabarse de escribir la palabra de Dios, nosotros no tenemos ya más profetas ni apóstoles. El último apóstol, hasta donde tenemos entendimiento, fue hasta Juan. Juan fue el último de los apóstoles que falleció. Después de Juan ya no hubo apóstoles. Estos apóstoles modernos y estos profetas modernos no son bíblicos, no son nombrados por Dios, no son traídos por Dios. Entonces ellos no forman parte
no forman parte de la organización de la iglesia. Pero estos apóstoles y profetas que leemos aquí en Efesios capítulo 4 del 8 al 13, estos son apóstoles y profetas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y cuando leemos de evangelistas, pastores y maestros, pues son personas que ejercen ese oficio al aprender el oficio y querer llevarlo a cabo. Como leíamos acerca del obispo, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, cuando uno va caminando en el camino del Señor, uno va aprendiendo y lo que va aprendiendo uno lo puede ir enseñando a los demás. Y puede llegar el momento en que es útil en la iglesia como ejerciendo el puesto de un maestro, o ejerciendo el puesto de un evangelista, o ejerciendo el puesto de anciano, juntamente con otros ancianos. Pero no es capricho humano. Esos oficios de pastores, maestros, evangelistas, todavía existen en carne y hueso. Y así le plació a Dios de que el hombre le enseñe la palabra de Dios a los hombres o al hombre. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso, el Señor Jesucristo no le predicó el evangelio a Saulo de Tarso, sino que le dijo que fuera a tal parte y ahí iba a ir un hermano a predicarle el evangelio. Cuando el ángel se le apareció a el centurión, a Cornelio, no le predicó el evangelio, sino que le dijo que mandara a traer a Pedro desde la ciudad de Jope para que le hablara palabras por las cuales él podía ser salvo. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios no hay ni vuelta de ojo, no hay ni vuelta de hoja, perdón. De lo que dice es claramente sencillo y comprensible en cuanto a cómo está organizada la iglesia, cada iglesia local, de tal manera que cada iglesia local no tiene necesidad de que otra iglesia local la gobierne. Si una iglesia local gobierna a otra iglesia local porque una no es capaz de gobernarse, es mejor que se haga una sola iglesia y no estar dos iglesias, una siendo gobernada por la otra. Esto no es bíblico. No es bíblico. La iglesia de Cristo, amados, es el reino de Cristo y Cristo es el rey absoluto, es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, cuando habla de la grandeza del Señor Jesucristo o cuando habla de la grandeza de las cosas dadas de Dios, en Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23, dice el apóstol Pablo, esta grandeza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aún los profetas, ¿verdad? Y los apóstoles tuvieron que estar sujetos a él, y asimismo los pastores, evangelistas, maestros deben de estar sujetos a Jesús. Él es quien posee toda autoridad legislativa, ¿verdad? Él dijo en Mateo 28, 18, ¿usted se acuerda de ese texto? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero fíjese aquí lo importante. Mientras que la iglesia local o las iglesias locales tienen una organización, el Nuevo Testamento, hermanos, no habla de alguna organización para la iglesia universal. Cuando la iglesia es presentada en la palabra de Dios como universal, como la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre, esa iglesia universal no tiene organización, nada más es la iglesia y Cristo, no hay más. En ausencia de alguna autoridad bíblica para organizar universalmente a la iglesia, cualquier presunción de autoridad fuera de la congregación local constituye un gobierno no apoyado en la Escritura. O sea, si nosotros dijéramos, Cristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18,
edificaré mi iglesia y esa iglesia que Cristo edificó es la iglesia que tiene ancianos, ¿verdad? Que tiene diáconos. No, en el sentido universal no es así, amados. En el sentido local, sí. La iglesia que tuvo ancianos, que tuvo diáconos, fue la iglesia local. Entonces es muy interesante tratar de ver esto con claridad para poder exponerlo también con claridad. Y cuando oye usted esto, amado amigo, se da cuenta de que no hay tal cosa de que una iglesia tiene que reportarse con otra. Y aún, fíjese, para otra clase, si Dios lo permite, o para otra predicación, vamos a hablar con más detenimiento acerca de la organización local y vamos a hablar de cada uno de los oficios, porque hay algo muy interesante ahí. Por ejemplo, a mí, como predicador del evangelio, hay muchas personas que han venido y me han dicho pastor, porque hay en la idea, en el mundo religioso, hay la idea de que el predicador en una iglesia local es el pastor. Y entonces ahí hay algo muy interesante que hablar y que tratar también acerca de que el predicador no es pastor, y la iglesia bíblica no habla de pastor, habla de pastores. Y esos pastores tienen que llenar los requisitos que se mencionan en Tito y en Timoteo. Y deben de estar cuidando de la grade que Dios ha puesto bajo su cuidado. Cuando un pastor cae de la gracia, amados hermanos, es una gran desgracia. Cuando un evangelista cae de la gracia, es una gran desgracia, hermanos. Porque son personas en la iglesia, tienen mucha influencia. Pero vamos a dejar aquí el estudio, amados oyentes. Yo les agradezco mucho su atención y estén pendientes para una segunda lección de este tipo. Posiblemente sea dentro de unas 3, 4, 5 semanas. Yo les aviso con tiempo. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Dejamos el lugar a nuestro hermano que está presidiendo. Muchas gracias, hermano Andrés, por la exposición que ha hecho. Sin lugar a dudas, de un tema muy, muy importante para todos nosotros, para todos aquellos inclusive que piensan obedecer el Evangelio en alguna ocasión. Puntos muy importantes, puntos que usted ya mencionó ampliamente, aclarando lo que la Biblia dice, separando lo que es la iglesia universal, ¿verdad?, de la iglesia local. Muy buena exposición, hermano. Voy a dejar el lugar para la segunda oración que está a cargo de nuestro hermano Javier Serrano, y después de esto pues tendremos la oportunidad de dar nuestros comentarios, nuestras aportaciones al mismo estudio. Ya daremos el orden posterior a la oración. Hermano Javier tiene su tiempo. Oremos, amados hermanos. Inclinemos nuestros rostros con respeto y reverencia. Amante y buen Dios Todopoderoso, gracias, bendito Dios, por su palabra, por su autoridad, por su dominio y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad en la Iglesia universal y en las iglesias locales. Gracias, bendito Dios, porque usted capacita a sus siervos, como en esta ocasión, su siervo, nuestro hermano Andrés Pong, para enseñar de esta manera sencilla, pero de mucha importancia, su palabra, su regla, su ley. Más que para los que deseen escuchar y obedecer el Evangelio. Esta enseñanza entendemos, bendito Dios, que sirve para aquellos que ya están en alguna religión y no se están guiando de esta manera, para que regresen al patrón de usted, a la regla de usted, para que miren que su Hijo, nuestro Señor, sigue reinando, sigue controlando y sigue siendo la máxima autoridad
en esta iglesia universal sobre la faz de la tierra y sobre todos los tiempos. Y que también, bendito Dios, nos ha dejado un arreglo, unas reglas para que se manejen de mejor manera y tengan mejor éxito las iglesias locales. Gracias, bendito Dios. Gracias por todos sus siervos y siervas que están escuchando su palabra. Gracias, bendito Dios, porque seguramente habrá alguna persona que necesite urgentemente escuchar esta palabra. Quiera usted llenarlo y llenarnos a nosotros también de humildad para aceptarla, ser guiados por ella, porque es lo mejor. Bendiga usted, según su voluntad, a nuestros hermanos aquí presentes y a los que están escuchando o puedan escuchar en un futuro cercano. En el precioso nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Javier. Bien, ahora vamos a pasar a, como decía yo, los comentarios, las aportaciones por todos los que estamos conectados, sobre todo los varones. Si queremos hacer alguna aportación, un comentario, tenemos la libertad de hacerlo. Según el orden que me aparece aquí, no por favoritismo, sino simplemente el orden que me aparece aquí en mi pantalla, voy a dar la oportunidad. Primero a nuestro hermano Javier, a nuestro Javier Serrano, después a nuestro hermano Mario Moreno, posteriormente a nuestro hermano Rangel, Eduardo Rangel, después a nuestro hermano Jorge González, posteriormente a nuestro hermano Osvaldo Moreno, y al final pues yo tomaré algunas palabras también para ello. Hermano Javier, tienes la oportunidad. Gracias, hermano Moy, gracias. Bueno, simplemente pues repetir lo que ya se ha dicho, que esta es una lección de suma importancia para nosotros y para enseñar a los demás, porque es el arreglo de nuestro Dios. Y de manera muy fácil, tanto hermanos en la fe como gente creyente en Dios se pueden desviar, y muchos sabemos con certeza que están desviados siguiendo otro arreglo, otro patrón, otra organización no autorizada por nuestro Dios. Es necesario seguir hablando de esto. Y creo yo que especialmente por este medio, estas plataformas que no solamente llegamos a iglesias locales o con la hermandad, sino según la voluntad de Dios y la gracia de Dios, podamos llegar a aquellos que la necesiten para regresar al camino de nuestro Dios. Gracias, hermano Andrés. Buen trabajo, excelente lección por el tema y por la necesidad que hay. Y gracias a todos. Gracias, mi hermano Moy. Gracias, hermano Serrano, por su aportación muy buena. Hermano Mario Moreno, tiene su tiempo. Agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la lección, una lección que nos ayuda a cada ser humano entender y comprender que Cristo edificó una sola iglesia y que tenemos que buscar esa iglesia, tenemos que pertenecer a esa iglesia, porque Cristo en su segunda venida viene por su iglesia, no viene por todas las iglesias, no viene a sacar uno de una iglesia, no, eso no existe en la Biblia, esa es solamente una idea humana, una idea que mucha gente se la ha creído, muchos religiosos se la han creído, pero que realmente cuando vamos a la escritura, como exponía el hermano, miramos una sola iglesia con su organización y tenemos que estar en ella, tenemos que permanecer a ella, tenemos que ser añadidos a esa iglesia universal que Cristo dejó. Muchísimas gracias, hermano, gracias a los hermanos y a las personas que nos oyen a través de Facebook. Dios les bendiga. Gracias, hermano Mario. Ahora cedo el micrófono a nuestro hermano Eduardo Rangel, por favor. Salió, hermano.
Ok, bueno, si salió, el que sigue es usted, hermano Jorge. Gracias, hermano Moisés, hermano Andrés. Gracias por el estudio, como siempre. El tema, hermanos, el tema de la iglesia viene a ser un tema que debe de ser primordial, importante para todos nosotros, como sabemos, pero hay veces que cuando tratamos de explicar la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal, hay veces que, pues que muchos, hasta hermanos, se nos hace difícil. De la manera como yo lo miro, para mí, por ejemplo, al leer las escrituras, sabemos que en Hechos capítulo 2, las primeras personas que obedecieron el evangelio, una vez que una persona obedece el evangelio, es añadida a la iglesia. Esa es la iglesia universal. Pero todas aquellas personas que son unidas a esa iglesia son personas que están viviendo en una parte del mundo y tienen que mantener su salvación. Así que ellos tienen que ser, aunque son añadidas a la iglesia del Señor, también tienen que ser miembros de un cuerpo local, que es también llamado, de acuerdo a Romanos capítulo 16, que el hermano Andrés nos leo, una iglesia local, una iglesia de Cristo. Así que por eso solamente hay un solo enseñanza, organización para una iglesia local, porque las personas que son salvas, que están en iglesias locales, pertenecen a la iglesia universal. Pero el problema hay veces que muchos no saben o no tratan de poner en mente es que no todos los que están en una iglesia local significa que estamos en la iglesia universal, porque si no estamos obedeciendo de corazón la palabra de Dios, aunque estamos yendo en una iglesia local, hermanos, y no estamos haciendo lo que el Señor manda, porque solo nosotros como individuos lo sabemos, pues ahí es donde nosotros nos vamos a meter en problemas. Por eso cuando yo leo Mateo capítulo 16 y yo miro que Jesús está hablando con todos los discípulos, pero Pedro es el que contesta y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aunque yo sé que esa palabra iglesia ahí se refiere a la iglesia universal, pero todos los salvos que pertenecen a una iglesia local son miembros de esa iglesia universal. Así que hay veces que se nos puede poner un poco complicado, hermanos, pero Dios nos ha dado la palabra y gracias a Dios la podemos explicar, podemos citar los textos y espero que las personas que oigan la palabra de Dios que sea de ánimo para ellos y que ellos obedezcan el evangelio, sean añadidos a la iglesia local, digo a la iglesia universal, y que también mantengan su salvación uniéndose a una iglesia local. Así que gracias hermano Andrés, gracias hermano Moisés y gracias a todos los hermanos. Gracias, hermano Jorge, también por su aportación, comentarios que, sin lugar a dudas, son también importantes para considerarlos, ¿verdad? Siempre. Cedo el micrófono también a mi hermano Osvaldo, para que también, si gusta hacer alguna aportación, comentarios, son bienvenidos. Adelante, hermano. Hermano Osvaldo, su micrófono, por favor. ¿No puede? No trabaja. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces sigo yo. Hermano, ¿verdad? ¿ahora me En escucha? este caso. Sí, ya. Okay. Sí, adelante, hermano. Ok, hermano Andrés, gracias por su estudio, aunque entré un poco tarde, pero este estudio es de suma importancia porque debemos nosotros como cristianos, específicamente nosotros los que predicamos, hacer la diferencia entre la iglesia universal, la iglesia local y entender plenamente que la iglesia está basada, ¿verdad? Según la palabra de Dios, ¿verdad? Fue una iglesia que ha sido establecida
por Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El interlineal griego Francisco La Cueva traduce edificaré de mí la iglesia. Entonces Jesucristo edificó su iglesia. Dice, edificaré de mí la iglesia. No dice las iglesias. Y la naturaleza de esta iglesia, pues es completamente espiritual. Y hay que entenderlo, hay que enseñarlo y hay que decirle a la gente que necesita obedecer el evangelio para ser añadido a esta iglesia universal, posteriormente a la iglesia local, y de esta manera pues perseverar hasta el fin para poder ser salvos, porque necesitamos vivir una vida ajustada, acorde a la voluntad de Dios para ser la iglesia que el Señor manda en su divina y santa palabra. Gracias por el estudio, gracias por permitirme comentar y que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Bien. Bueno, hermanos, pues simplemente quiero usar estos minutos para agradecer a nuestro hermano Andrés por el esfuerzo que pone, el entusiasmo que ahí está siempre al pie del cañón, manifestando la palabra de Dios de alguna u otra manera. Un tema muy importante, como coincido con mis hermanos, mis compañeros de esta plataforma, tema muy importante porque no por básico deja de serlo, precisamente por básico es sumamente es de mucha importancia, porque ahí está basada, hermanos, toda nuestra esperanza de salvación. Cristo, como parte de la deidad, ¿verdad?, planificó establecer su iglesia desde antes de la fundación del mundo. La iglesia de Cristo no es una iglesia humana o establecida sobre un patrón humano, un deseo del hombre como otras iglesias lo están. Por lo tanto, esta iglesia de la cual nuestro hermano habló ampliamente y todos estamos hablando y coincidimos en ello, fue establecida por Cristo, pero no fue obra de la casualidad. Todo lo que Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo hacen está perfectamente planificado y hay un propósito, ¿verdad? Hay una unidad en eso. Y por lo tanto, desde el libro de Daniel 2:44, cuando vemos en aquella ocasión de los tiempos de Daniel, los cautivos en Babilonia, vemos que Daniel dice algo muy importante, dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Y ese reino es precisamente la iglesia. La iglesia que, como bien citó nuestro hermano, Mateo 16:18, dice que las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Que ya nuestro hermano explicó que esa iglesia que fue establecida por Cristo fue para no ser movida por ninguna autoridad, por ningún poder. Entonces, las otras pudieran existir, pero si el fundamento es humano, las otras iglesias pueden existir, pero si el fundamento es humano, va a caer. En cambio, el fundamento de Cristo, que es la roca sólida, espiritualmente hablando, va a permanecer, va a perdurar, y como ya se ha dicho, ninguna autoridad, lo dijo Cristo, ningún poder la van a poder destruir. Así es que es muy importante que siempre tengamos en cuenta esto, amigos que nos pudieran estar escuchando, saber que si usted algún día desea unirse a esta iglesia a través de la obediencia al bautismo, se va a unir a una iglesia 100% divina, no humana, no con raíces de hombres, sino simplemente la iglesia que Cristo estableció. Ahí está. Nuestro hermano fue muy amplio en explicarnos y eso es lo que debemos aceptar, el consejo divino. Gracias otra vez, hermano Andrés, gracias mis hermanos que participaron y pues adelante, sigamos adelante predicando el evangelio. Termino mi participación cediendo el micrófono a mi hermano Andrés por si tenga alguna cosa que decir extra o una aportación más, y usted pues le dejo para que concluya. Sí, muchas gracias, hermano Moisés. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. No es fácil este tema, hermanos. No es fácil. Es difícil porque tenemos que, es como la deidad, hermanos. Explicar la deidad no es fácil. Tenemos
dos formas en que la iglesia del Señor se presenta en la palabra, como la iglesia universal, como la iglesia local o localidades. Si nosotros mezclamos las dos cosas, estamos hablando de que una iglesia local va a permanecer para siempre. ¿Y qué tal si la iglesia local falla? La iglesia universal no va a fallar, hermanos. Esa sí va a permanecer para siempre. Estamos hablando de que a la iglesia universal Cristo añade, a la iglesia local uno mismo se añade. Uno mismo se añade a la iglesia local. En la iglesia universal Cristo es el que añade. Entonces hay ciertas diferencias que al profundizar en ellas comprendemos todavía más acerca de distinguir entre la iglesia universal y la iglesia local. Es cierto de que hay una sola iglesia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que hay muchas iglesias de Cristo, tenemos que hacer esa diferencia. Iglesia universal, iglesias locales. Cuando hablamos de que hay muchas iglesias que no son de Cristo, pues nos referimos a las denominaciones, por supuesto, o a las iglesias que se dicen de Cristo y que están torcidas. Pero bueno, es interesante el tema, hermanos, y yo les agradezco mucho su aportación. Esperemos que nuestros amigos, nuestros visitantes reciban una claridad en cuanto a la diferencia de una iglesia que no está siendo supervisada por otra iglesia local, sino que tiene una autonomía. Y eso es lo que, si Dios lo permite, si en alguna segunda oportunidad que tenga, voy a exponer el otro pedazo, donde explico un poquito más acerca de la organización y de cada uno de los oficios en la iglesia local, para hacer la gran diferencia de que no necesitamos pertenecer a una matriz, ¿verdad?, humana, ni tampoco somos congregaciones de la iglesia de Cristo. Eso no existe en la Biblia tampoco, ¿verdad? Y eso es donde erran muchos hermanos también, en decir que ahí en Juárez, ¿verdad?, hay 16 congregaciones de la iglesia de Cristo. No. Entonces, no sé, no es correcto, porque cada congregación es autónoma. Esa es la diferencia, hermanos, entre la iglesia del Señor y las denominaciones. ¿Qué les parece si hacemos una oración, hermanos? Y concluimos con esto, y si alguien quiere quedarse, se puede quedar. Yo me voy a quedar un ratito más. ¿Ya? Hermano Osvaldo, nos dirige la oración, por favor. Amén, hermano. Nuestro Padre Dios que está en los cielos, gracias le damos por la vida, gracias por la salud, por la enfermedad. Gracias, bendito Padre, por la recuperación de cada uno de nuestros seres queridos, hermanos que están enfermos. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido expuesta en esta hora. Bendice a nuestro hermano Andrés, su familia, la iglesia local donde él trabaja. Gracias porque hay siervos que deseamos y anhelamos enseñar la verdad con referencia a este tema de la iglesia del Señor. Bendice a cada uno de los que estamos acá en la plataforma. Permítanos, bendito Padre Celestial, tener la buena disposición y la voluntad de predicar tu palabra y hacer lo que es grato ante tu divina y santa presencia. Tus manos nos encomendamos y esperamos que siempre nos ayudes en todo. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos y siempre estás con nosotros en todo momento. Te alabamos y te glorificamos por ello y te damos las gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias por su amor y por su buena voluntad de entregarse a sí mismo voluntariamente para expiar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también del mundo entero, de aquellos que quieran ser limpios por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, bendito Dios, y todo te lo pedimos y te lo suplicamos a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso.
Me dio mucho gusto estar en esta ocasión de la plataforma. Primeramente, nos vemos el próximo lunes, aquí con el mismo deseo de siempre, hermanos. Me dio gusto saludarlos. Que Dios los bendiga a Vale, todos. hermano. Igualmente, Bendiciones. hermano Bendiga, Moisés, hermano Dios le Moisés. Dios bendiga. los guarda. Gracias, hermano. Saludos a la Hasta luego. familia. Se cuida mucho. Gracias, igualmente. Se cuida mucho, hermano. Bendiciones. Amén. Pues gracias, Aide, que estuviste con nosotros. En Facebook también entraron algunas personas que no habían entrado en las veces anteriores. Así es, hermanos. No se les olvide orar por la familia de nuestro hermano Osvaldo. Hermano Jorge se va. Sí, hermano, les voy a ver más tarde. Dios primero la otra semana. Ándele pues, mi hermano. Dios le bendiga. Cuídese mucho y Cuídense. saludos a la familia y a los hermanos. Igualmente, hermano. Adiós, Hasta luego. Jorge. Que Dios te bendiga. Cuídate. Igualmente, hermano. Cuídense. Saludos a los hermanos. ¿Cómo le ha ido, hermano Andrés? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está su esposa, sus hijos? Pues todos bien, hermano. Qué bueno. Me da gusto saber esto. Pues mi hija, hermano, gracias a Dios, ahí va recuperando, ya salió del resguardo y ahora pues ya está trabajando, ya está yendo nuevamente